Oh, Buenas tardes. El día de hoy en este video tutorial, a explicar cómo hacer un backup a una tabla y a una base de datos para después recuperarlas. Primero que todo vamos a iniciar con el backup de una tabla. Entonces para esto nos vamos a la base de datos en donde tomaremos pues la tabla a utilizar. Este trabajo lo vamos a hacer con mi compañero Iván Triana y yo, Rafael Mindiola. Entonces, bueno, iniciamos con la creación de tablas. buenas tardes. Y Bueno, mi nombre es Iván Triana, entonces vamos a hacer la explicación de cómo hacer el procedimiento de copias de seguridad o backups de tanto de la base de datos como de las tablas. Entonces, en el ejemplo que tenemos nosotros, tenemos previamente creada una base de datos llamada Salud Terapia, que la estamos viendo aquí, donde está indicando el cursor del mouse. Y abrimos acá y vemos las tablas que tenemos. En este caso tenemos la tabla citas, tabla diagnóstico y tabla usuarios. Entonces vamos a proceder a hacer el backup de la tabla diagnóstico. Entonces seleccionamos la tabla que queremos hacer el backup, le damos clic derecho y vamos a donde dice tabla Date Export Wizard. Entonces aquí nos sale un asistente, pues donde nos va a indicar que vamos a salvar la tabla de diagnóstico de la base de datos salud terapia. Y pues acá nos muestra cuál es el contenido de la tabla. Entonces pues seleccionamos todo el contenido, le damos next. Entonces hay dos opciones de hacer como con dos tipos de formato. El que vamos a usar es el .csv. Aquí buscamos pues dónde vamos a grabar a guardar la copia. Entonces pues por defecto ya sale acá en esta ruta que nos muestra y vamos a ponerle pues en este caso el mismo nombre de la tabla. Entonces diagnóstico, pongámosle un- algo que diga copia como para identificarla y le decimos guardar. Entonces ahí ya está la ruta donde va a quedar guardada y le damos next. Acá continuamos con next y aquí ya nos muestra que hizo el procedimiento, next, y ya exportó correctamente. sí, Entonces, para validar que pues, la tabla nos haya quedado eh, hayamos hecho el backup correctamente, nos dirigimos a donde la guardamos, que en este caso fue documentos, dump, y ahí vemos que la copia se realizó exitosamente. Diagnóstico, copia, se ve que fue el nombre que le pusimos. Ahora pues la vamos a restaurar, simulando que en algún momento se nos borró o la borramos eh, o la eliminamos sin darnos cuenta. Entonces pues en este momento vamos a proceder a eliminar la tabla. Entonces clic derecho y eliminamos la tabla. Ya no contamos con la tabla. Entonces ahora vamos a proceder nuevamente a restablecerla o a restaurar esta tabla. Entonces nos dirigimos nuevamente a la base de datos, nos paramos en en tablas y seleccionamos alguna de las tablas que se encuentren allí. Damos clic derecho y damos Tablet Data Import Wizard. Entonces allí ya nos va a pedir pues que seleccionemos en la ruta donde está guardada la tabla. Ya por defecto también nos la toma, que está en documentos dump, y tomamos y hacemos la copia de la tabla. Entonces, ahí la next para pues ya comenzar a cargar, a restaurar la tabla. Ahí nos dice crear tabla y, no, usar una tabla existente o crear una tabla. Entonces, pues ya la tenemos en salud y terapia. Entonces, seleccionamos salud terapia y pues en este momento le vamos a quitar la copia porque pues en un principio la base de datos estaba guardada con diagnóstico. Entonces pues para no crear ningún conflicto y que después no se permita eh, o nos salgan errores en la hora de consultas, entonces le quitamos la copia. Damos next, vemos que todos los datos que tenía en la tabla aparecen allí, dejamos todo como estaba pues para que no haya conflicto. Damos next nuevamente, ya comenzó a importar y ya se exportó, se importó.
perdón, nuestra tabla. Damos finish y nos dirigimos nuevamente o refrescamos primero eh, la consola y ya nos damos cuenta que la tabla nuevamente se restauró sin ningún problema. Abrimos la tabla para hacer alguna consulta, para que nos muestre pues cómo está la tabla en este momento. Y Pues aquí, ahí, acá no aquí ya nos muestra el resultado pues de la información que tenía la tabla. Entonces ya ahí queda la tabla completamente restaurada. exacto. Bueno, esto fue para, este fue en el caso de que restauremos una tabla. Ahora vamos a simular que, o vamos a restaurar una base de datos ya completa. Entonces vamos a tomar el mismo ejemplo de salud y terapia, que es con el que hemos venido trabajando en el curso. En este base de datos, pues ya contamos con tres tablas. Entonces, bueno, vamos a iniciar a hacer el backup de la base de datos completa. Entonces, clic derecho y nos vamos a tabla data import wizard. Allí también nos pide que, No, no, perdón, Rafa, ahí no es. Nos dirigimos aquí a la pestaña que es Server, porque en el procedimiento que estamos haciendo ahorita era sí, para la tabla. sí, qué pena, que Entonces vamos acá a la pestaña que dice Server y seleccionamos Data Export. Entonces aquí nos muestra cuál es la base de datos que vamos a hacer el backup. En el caso nuestro, pues seleccionamos salud terapia y pues acá vamos a escoger este ítem que dice Export Self Contained File. Y pues acá nos va a poner la ruta donde va a quedar el archivo que va a quedar con la fecha de hoy y con extensión SQL. Entonces ya teniendo esta ruta, entonces pasamos a esta pestaña que dice Export Progress y le damos acá Start Export. Entonces aquí ya empieza el procedimiento de la exportación. Entonces acá nos dice que exportó tres tablas, 3 de 3. Acá pues vemos que el procedimiento fue correcto, el log. Entonces minimizamos acá un momento y vamos a la ruta para validar que efectivamente haya quedado la copia. Entonces aquí en la carpeta dumps y efectivamente aquí quedó la copia de la base de datos. Aquí está la fecha y la hora, pues acabo de hacer la copia. Entonces nos dirigimos nuevamente al Workbench. Entonces vamos a hacer la simulación como si la base de datos pues se hubiera eliminado de pronto por accidente. Entonces seleccionamos, borramos la base de datos. Entonces aquí refrescamos y evidenciamos que ya la base de datos no está. listo. Entonces ahora procedemos a restaurarla y en este momento también nos dirigimos a server, pues porque es una base de datos y allí vamos a dar data import. En data import nos va a salir otra pantalla donde nos va pues, a pedir que busquemos la ruta donde se encuentra la base de datos que vamos a recuperar. Entonces, nuevamente, por defecto casi no la trae, entonces ya es solo defecto y buscar la tabla que vamos a recuperar. Damos siguiente, ya la traemos, ahí vemos la tabla, la traemos y nos vamos a la pantalla Import Progress nuevamente. Allí Start Import. Allí ya comienza a traer o a recuperar la base de datos. Ya nos muestra que la trajo sin ningún error. Ah, no. Finalizado con un error. Parece que sí generó un error. Venga, miramos qué sucedió. Ah, ya, ya. No, es que nos faltó algo, Rafa. Aquí, bueno, aquí ya detectamos que aquí está el archivo de donde está guardada la base de datos, pero tenemos que decirle que tenemos que Ah, crearla. el nombre, Sí, nos crearla. faltó eso, Sí, sí, sí. debemos crearla porque pues la Entonces le eliminamos hacemos y no new. está. Sí. Le damos new, sí, y creamos la base de datos salud terapia. Nuevamente, pues para que no haya ningún conflicto porque así se llamaba la tabla. La base de datos, perdón.
Salud terapia. Entonces ahora sí, ya después de haberla tomado, nos vamos a la pestaña Import Progress. Ahora sí, Ya mijo. ahora sí nos importó sin ningún problema. Finish. No, ahora sí no. Ahora, entonces es Import Again, refrescamos y nuevamente tenemos nuestra tabla, nuestra base de datos salud terapia. Abrimos las tablas y contamos con las tres tablas cita, diagnóstico y usuario, que eran las que originalmente estaban. Y con esto ya hemos finalizado la explicación de la restauración de los backups, tanto para tablas como para la base de datos. Muchas gracias, profesor, por su atención. Gracias. Hasta Buena tarde. luego.